Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Esta vez quisiera presentarles cómo es que transcurre un turno en el juego de la campaña. Así que como pueden ver, aquí está el mazo mercado, el mazo de esbirro, la carta de jefe, personaje, linaje, pericia, el inventario, mazo de personaje. Aquí está mi mano. Así que procedamos. Básicamente siempre irá el jefe primero, al menos que la guía indique todo lo contrario. Así que, robando de la carta del mazo de esbirro del jefe, ha salido un esbirro. No es de élite, lo que quiere decir que irá a mi zona. El icono salió azul y el efecto es que provoca 2 de daño más. Buscaría un lobo, el lobo de mayor defensa en el descarte del jefe y lo colocaría en juego. No hay ninguno, ya que apenas estamos empezando, así que todo bien. Pero este jefe tiene la habilidad que a todos sus lobos, como esta carta, le sube más 1 de daño por cada carta feral, o sea verde, en el mercado. Ahora mismo hay 2, eso quiere decir que en vez de 2 de daño haría 4. Más 2 más por el jefe, eso sería un total de 6. No tengo con qué defenderme, así que es un daño directo. Eso concluiría la fase del jefe. Ahora pasamos a la segunda parte del turno, que es la fase del jugador. Aquí está mi mano. Y tenemos una acción y oro. Pero antes de eso, primero, como pueden notar aquí, hay una carta que es una trampa, la cual es un esbirro. Automáticamente, por reglas del juego, esta carta iría automáticamente a mi descarte. Rellenamos. Procedemos con mi turno. En este caso, compraré esta carta. Se rellena a la misma. Entonces utilizaré la habilidad de mi personaje para darle 3 oros de descuento del área de cartas sacrificadas. Recuerden eso. Y este campeón que vale 3 saldría entonces coste 0. Aquí acaba de salir otra trampa, la cual es una acción. Las acciones se quedan en el mercado y se activan durante la fase del jefe, pero esta es especial ya que es un efecto continuo, la cual es arena movediza, y su efecto es: cada vez que bajes un campeón después de que esta carta esté en el mercado, estos entrarán siempre agotados. Vale 3 de oro. Utilizaré estos 3 de oro para destruirla, pagando así como se destruyen estas cartas en el mercado, pagando su coste. Irían al área de esas cartas sacrificadas. Tengo una acción la cual provoca 1 de daño. No tengo escudero, por lo que solo provocaría 1. No es suficiente para derrotar este esbirro, pero como no hay guardián, es suficiente para, ya que no hay guardián, le puedo hacer ese daño al jefe. Pasando al final del turno, primero a la fase de robo. 1, 2, 3, 4, 5. Y durante la fase final, por regla del juego, siempre en cada partida se debe sacrificar al final de cada turno la carta de menor coste en el mercado, en el cual en este caso sería esta. Se rellena. Ok, ahí termina el turno. Pasemos al siguiente turno. Enderezamos. El jefe roba de su mazo. Esta vez salió una acción, la cual es garra, la cual provoca 2 de daño y con el efecto atravesar. Y el amarillo, que es la habilidad favorita del jefe, provoca 3 de daño también con el efecto atravesar, cuál es el efecto que indica que este daño que otorgan esos efectos no pueden ser bloqueados por guardianes. 3 y 2 sería un total de 5. Colocamos esto en la zona de descarte del jefe, pero recordemos que también ahora tenemos el daño provocado por el esbirro también, que está en mi zona, y se aumenta 2 por cada carta fiera en el mercado. Acá hay 2, eso quiere decir que aquí provoca 4 de daño. Eso son 4 más, eso sería un total de 9 de daño. Ahora pasemos a la fase del jugador.
Veamos aquí. Campeón, campeón y campeón. Y acciones. Esta carta me permite robar una carta del mercado del mi mazo. Que hay otro campeón. Más les otorga a mí todos mis campeones 1 de defensa por este turno. Veamos. Solo tengo este oro. A ver, aquí tenemos 3, 4 y 5 de daño en total. Utilizaré estos 3 para derrotar este esbirro. Colocamos el descarte del jefe. Y los otros 2 para hacerle daño directo al jefe. Más, le subiré 1 de vida gracias a este campeón. Es todo lo que puedo hacer, por lo tanto pasamos a la fase final de mi turno. Aquí tengo una. Dos, 3, 4, 5. Y durante la fase final se sacrifica la carta de menor coste en el mercado. Aquí hay un empate, por lo que yo elijo cuál es la que se va a sacrificar. Entonces pasemos al siguiente turno. El jefe roba de su mazo mercado. Aquí hay un esbirro de élite, lo que quiere decir que irá a su zona. Tenemos todavía 2 cartas de feral, o sea verdes, lo que quiere decir que este esbirro, en vez de provocar 5 de daño, provocará 7. Más es blanco, lo que significa que activa la habilidad favorita del jefe, que es el amarillo, el cual provoca 3 de daño, y los 2 son de atravesar. Eso quiere decir que 2 más 7 es un total de 9 de daño directo. Ahí concluiría la fase del jefe. Pasemos a la fase del jugador. Enderezamos y veamos. Acción, acción, oro. Entonces, primero de lo primero, pagaré estos 2 oros para activar la habilidad de mi personaje y le subirá a todos mis escuderos 1 de defensa más. Serán guardianes hasta el próximo turno. Y utilizaré estos 2 oros restantes para comprar esta carta. En cuanto al daño, aquí tenemos, gracias a la acción, 5, 6, 7, más 3 más, sería un total de 10. 10 de daño. Utilizaré 6 de esos 10 para derrotar a este esbirro, ya que es guardián, y el resto de 4 para hacerle daño al jefe. Utilizaré el efecto de este guardián para subirme 1 de vida. Eso concluiría mi turno, por lo que primero la fase de robo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en la fase final se sacrifica la carta de menor coste en el mercado, la cual sería esta. Entonces, pasamos ahora durante el siguiente turno. El jefe roba de su mazo. Salió blanco, lo cual provoca 3 de daño con el efecto atravesar, el cual mis campeones no podrán bloquear. Y el efecto de esta carta, que se llama embestida, cual provoca que todos mis campeones sean derribados. Eso concluiría la fase del jefe. Ahora pasemos a la fase del jugador. Enderezamos. Ojo. Me salió la trampa del birro que cayó en mi descarte, y por reglas del juego debe ser siempre la primera carta en activarse, pero estas cartas solo se activan durante la fase del jefe.
Eso quiere decir que al entrar en juego en mi zona no se va a activar. Eso sí, quiero que tengan algo en cuenta. Como podrán notar, estas cartas vienen del mercado, que quiere decir que cuentan como facción. Por lo tanto, ustedes pueden aprovechar, a pesar de las desventajas que estas cartas les otorgan, utilizarlas para activar los efectos de otras cartas que tengan en juego, de las que compren en el mercado. En este caso, de una carta feral. En cuanto a mi mano, esta carta me permite robar una carta más. Y le subo a todos mis campeones una defensa por este turno. Me permitió robar esto. Ahora, esta carta me otorga 2 de oro, pero 3 gracias a que hay una carta imperial aparte de ella. Y me sube 3 más 3 de vida más 1 adicional por cada campeón en mi zona. Por lo tanto, sería un total de 4 de vida lo que obtengo. En cuanto al oro, tendría un total de 6. En cuanto al daño, se sube 2 más 1 por cada guardián adicional que tenga en juego. Esto sería un total de 2 de daño nada más. No es suficiente para derrotar este esbirro que tiene 3 de defensa. Pero tengan en cuenta esto. Como dije, las cartas de trampa también se pueden destruir pagando, así, por ejemplo, en el caso del esbirro, pueden obviamente derrotarlo, sea por daño o por efecto, pero porque tiene también un coste y es una trampa, en este caso que vale 2, puedo usar este oro para derribarlo. Pero tengan en cuenta que no irá a la área de cartas sacrificadas. En el caso del esbirro, todavía irá a su descarte de vuelta hasta que vuelva a tocarles robarla. En cuanto aquí, tenemos todavía 4 oros. En este caso lo utilizaré para comprar esta carta. Ahora provocaré en este caso 2 de daño al jefe. Esto concluiría mi turno. Y al final del turno de cada... Primero pasamos a la fase de robo. 1, 2, 3, 4, 5. Y pasamos a la fase final, lo cual significa que sacrificaré la carta de menor coste del mercado, el cual sería esta. Por ahora eso sería todo, explicándoles cómo básicamente corre los turnos en el juego. Pero cualquier duda o una idea que crean que podría ayudar a mejorar la experiencia, por favor no duden de explicármelo en la caja de comentarios. Que tengan un buen día, tardes o noche. Que la pasen bien.